Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos todos juntos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Amén. ¿Cuántos están listos en esta tarde? Gloria a Dios. Sentimos a Dios entre nosotros y eso es lo más importante. Hechos 16, del 19 al 26. Hay un dicho que dice que no debemos cantar victoria antes de tiempo, pero nosotros creemos todo lo contrario. En primer lugar, la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Así es que nosotros hemos aprendido a cantar victoria antes de ver milagros. Es aquí donde entra la verdadera adoración a nuestro Dios, cantándole, alabando a Dios, aún en tiempos difíciles. Esto nos abre a la fe. La historia que vamos a mirar es la de Pablo y Silas. Ellos han aprendido a alabar a Dios en momentos difíciles. Y ellos por fe, en el problema que están pasando, ellos están cantando victoria dentro de una prisión. Así es que mientras ellos están cantando a Dios, es ahí donde sucede algo sorprendente. Se produjo un terremoto, todos conocemos esta historia. Y es ahí cuando las puertas se abrieron de la cárcel y también las cadenas se soltaron. Así es que Pablo y Silas elevaron cantos de victoria al cielo. Yo le he titulado Cantos de Victoria. Hechos 16, 19 al 26. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cantos de victoria. Vamos a mirar en primer lugar, el enemigo tratará de detenernos. Ahora, nuestro texto es interesante porque nos muestra la manera en que Pablo y Silas fueron atrapados. Precisamente ellos anunciaban el camino de la salvación. Ellos eran predicadores. Ellos hacían la obra de Dios. Así es que nuestra escritura dice que mientras ellos anunciaban el evangelio, ahí se cruzó una muchacha por su camino que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha, dice la escritura, que les daba a ganar a sus amos por el trabajo que ella hacía. Pero el espíritu que había dentro de esta muchacha, ella se iba contra Pablo y contra Silas, hablaba en contra de ellos. Entonces dice que Pablo en esos momentos se detuvo y mandó ese espíritu que había dentro de la muchacha fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora, por esta razón, ellos ahora están siendo capturados, están siendo atrapados. Esto nos muestra que aquí empezaron las pruebas para Pablo y Silas en nuestro texto. El enemigo queriéndolos paralizar. Ahora, yo quiero decirle algo. El cristiano siempre será el blanco. Y nos podemos preguntar, pero ¿por qué nosotros? Bueno, así es esto. Siempre vamos a ser el blanco. ¿Por qué? Porque estamos anunciando el evangelio de Jesucristo. Estamos predicando buenas noticias de salvación que puede hacer cambios en las vidas cualquiera que
fuera el problema. Hechos 16, 19, 22 dice nuestro texto: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Aquí había salido la esperanza, ¿verdad? Ya esta mujer había sido libre. Y dice: prendieron a Pablo y a Silas por esta razón y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Así es que, iglesia, predicar el camino de la salvación siempre será costoso. Siempre será costoso. Predicar el camino de la salvación, lo que habla nuestra escritura, siempre será costoso. Estamos involucrados en el reino de Dios, en los negocios de nuestro Padre. El pastor Wendell Mitchell menciona en el libro Todavía seguimos tomando la tierra, que todo lo que hacemos como iglesia es extremadamente costoso. Todo, desde hablar, por ejemplo, del dinero que nosotros damos a la obra de Dios, es costoso. Hablar de abrir iglesias, predicar el evangelio es costoso. Estamos hablando de tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Entonces, es aquí donde podemos decir que siempre nosotros como cristianos estaremos bajo ataque. En otras palabras, lo que estamos mirando es que el enemigo tratará de detenernos. Y aplicándolo a nuestra vida cristiana, llegamos a la conclusión que las circunstancias de la vida que enfrentemos, los enemigos se van a oponer para que nosotros nos callemos. Este es el plan, la estrategia del enemigo, o los enemigos, los obstáculos hablando, los problemas. Van a tratar de callarnos a todos nosotros. Que nosotros dejemos de anunciar el evangelio y que nosotros dejemos de alabar a Dios. Podemos ver acerca de esto en la siguiente escritura, muy famosa, que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando presas, tratando de detener. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, como hemos visto, este enemigo lleva muchos años de experiencia queriendo detener la obra de Dios. O sea, porque él va a tratar de que nosotros nuevamente no anunciemos o no hablemos el nombre de Jesús. Él no quiere saber nada que tenga que ver con las cosas de Dios. Entonces estamos mirando que Pablo y Silas fueron detenidos, pero ellos persistirían. Ellos no se iban a detener. Así es que lo que hicieron ellos es que ellos empezaron a orar y empezaron a alabar a Dios en los momentos difíciles, cuando el enemigo los quería detener. Y lo que sucedía es que ellos se fortalecían. Y es ahí donde vamos a mirar segundamente cantos de victoria. En este segundo punto vamos a averiguar acerca de los cantos a Dios. Un canto es un himno tomado de la Biblia. Le iba a poner cánticos, pero estuve mirando que cantos, el sinónimo es cánticos también. Y esto es lo que habla la palabra de Dios. Nosotros cantamos himnos tomados de la Biblia. ¿Cuántos se han percatado que las alabanzas que cantamos en la iglesia son precisamente de la Biblia? También se dice que es el arte y técnica de emitir el ser humano sonidos melódicos con la boca, hablando de cantos, sonidos que nosotros provocamos. Hasta el tararear viene siendo un canto también. Hay personas tal vez que no pueden hablar bien, pero tararean precisamente y entonan. Ellos
hacen un cántico con su boca. Entonces estamos hablando de que esto tiene que ser a Dios. Lo que nosotros hagamos tiene que ser para Dios. Hermanos, y qué privilegio y bendición es venir a la iglesia para cantarle a nuestro Dios. Qué privilegio, hermanos, amén, para entonar esas melodías que le agradan a Dios. Y eso es lo que debemos de entender todos nosotros en esta tarde. Desde nuevos conversos hasta la iglesia madura, debemos de entender que a Dios le agrada cuando nosotros le cantamos. Le agradan esas melodías que nosotros entonamos, aunque no seamos tan buenos para entonar. Pero necesitamos hacerlo con todo nuestro corazón. Lo otro es otra cosa ya para los ministerios. Estamos hablando de la alabanza personal. Salmos 95:2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Salmos 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué bendecimos el nombre de Él? Porque Él es nuestro Dios. Él fue quien nos perdonó. ¿Cuántos están aquí? Él fue quien nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos razones por las cuales entrar por estas puertas y venir y exaltar el nombre de Dios. Alabarlo con todo nuestro corazón, mis hermanos. Entonces, ¿cómo no cantarle y adorarle si Él es nuestro Padre? Él es nuestro Dios. Amén. Algunos andaban anteriormente o antes, en los años 80, con los Dixmans. ¿Cuántos recuerdan los Dixmans? Escuchando y cantando la Paquita del Barrio, las de Juan Gabriel, los Bookies, los Jonix. ¿Cuál otro? Los Ángeles Azules, los Temerarios. Ahora, ¿cuánto más no le podrás cantar a Dios con todo tu corazón? Porque en ese momento se trata de cantarle a Dios y de glorificar su santo nombre. Entonces hay que tirar esos discos ya. Ya no hay Dixmans, ya no hay discos, o si los tiene, pues quiébrelos. Ahora se trata de escuchar música cristiana. Se trata de alabar a Dios. Se trata de glorificar su nombre. Amén. Si usted tiene USB con otro tipo de música, hay que deshacernos de esa música. Hay que empezar a hacer las cosas bien y cantarle a Dios con todo el corazón. Estamos hablando de cánticos de alabanza que le agradan a Dios, porque nos vamos a concentrar en exaltar a Dios en esta tarde. De esto se trata este servicio, de exaltar a Dios. Así es que yo me atrevo a decir que cantarle a Dios es tan vital como la oración, como el leer la Biblia, como ayunar y como hacer otras actividades en la iglesia. Estamos hablando de alabanza a Dios, de cantos a Dios. Salmo 145:3. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esta última palabra, inescrutable, es muy interesante porque habla de su inmenso poder. Por eso le cantamos a Él, mis hermanos. Significa que no se puede llegar a saber, averiguar o comprender debido a su profundidad, a su inmensidad. El poder inescrutable de Dios es muy grande. Solamente hay que venir a la casa de Dios con estos cantos de alabanza, cantos de victoria. Nosotros declaramos victoria cada vez que cantamos a Dios. Amén. Cantarle y adorarle, hermanos, iglesia, es nuestro deber, porque Él es digno. Entonces, regresando a nuestro texto, estamos mirando que Pablo y Silas sabían el concepto de lo que es alabar a Dios, de la importancia que es cantarle a Dios, porque de ahí estoy sacando este mensaje acerca de que oraban y cantaban a Dios a medianoche. Ellos glorificaban a Dios, sabían glorificar a Dios en tiempos difíciles. Y personalmente, lo que a mí me llama mucho también la atención en esta historia
es que después de que los agarraron y los echaron a la cárcel, como te hablaba al principio, ellos, mis hermanos, no se dieron por vencidos, porque ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían quién era su Dios, que los podía sacar de esa situación. Versículo 23, 25, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Para darnos una idea, mis hermanos, vamos a mirar lo que es un calabozo. Un calabozo se habla de un lugar seguro y fuerte en las cárceles, que sirve de encierro, es de mayor sujeción, donde ahí castigaban a los presos. Es una prisión subterránea, y algo más que nos dice es que les pusieron cepos en los pies. El cepo es un artefacto ideado para sujetar, retener o inmovilizar. Y de esto te he estado hablando, amén. Una de las formas como el enemigo quiere detenernos, quiere paralizarnos, dejarnos inmóviles. Incluso algunos comentaristas, hablando de este texto, dicen que les quitaron la ropa a Pablo y Silas, por lo menos hasta la cintura. Los llamaron a azotarlos con varas. Se dice que los látigos bajo la ley romana eran los más crueles y brutales. Escucha, los metieron en un subterráneo, en el calabozo. Dice que los golpearon casi hasta matarlos. No era cualquier lugar, era un lugar, mis hermanos, feo. Y ahí los están metiendo por orden de las autoridades. Ahora, aquí podemos formular una pregunta. ¿Cómo reaccionaría usted si lo metieran a un calabozo? ¿Cómo reaccionaría usted? Es más, si nos llevan a un callejón de un barrio a las 12 de la noche, ¿cómo iba a reaccionar usted si lo dejan ahí tirado? O sea, a Pablo y Silas los agarraron y los llevaron a la cárcel y los metieron más adentro todavía, donde era más seguro. Ahí donde estaban las ratas, usted sabe, las cucarachas, un lugar seguro, subterráneo, oscuro. Y ahí ellos aprendieron a alabar a Dios. Ahí ellos entonaron cantos de alabanza, cantos de victoria a Dios. Esto fue clave para que sucediera lo que sucedió. Esto fue clave. Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían que iban a ser fortalecidos por el poder de Dios. Es como si ellos ya tuvieran la fe de que las puertas se iban a abrir e iban a salir en victoria. Por eso el dicho del mundo dice: no cantes victoria antes de tiempo. Pero nosotros cantamos victoria por fe, mis hermanos. Cuando venimos a la iglesia, usted viene con un mundo de problemas. Usted viene cargado, viene pesado. Pero si usted se atreve a entrar en la alabanza, se une en la alabanza, y usted deja a un lado sus problemas y deja que Dios le ayude, oh hermano, usted va a salir diferente. Cada vez que cantamos a Dios, es como si estuviéramos declarando victoria. Ya sea que cantemos en nuestra casa o que cantemos aquí en nuestra iglesia. Amén. Porque cuando nosotros le alabamos, algo sucede. Cadenas se rompen, pecados de maldiciones se rompen, mis hermanos. Ataduras se rompen, las cadenas se sueltan, amén. Cuando nosotros cantamos estos himnos espirituales, estos himnos de alabanza, estos himnos de la Biblia, amén. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están cansados, los que están trabajados, los que tengan problemas, vengan, yo los voy a hacer descansar. Y aquí en las alabanzas hay descanso, mis hermanos. Alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con libertad, en todo lugar, pero sobre todo en la casa de Dios. Que cada servicio sea un servicio donde todos nosotros
podamos sentir la presencia de Dios. Cada servicio sin igual. No tenemos por qué llegar a un servicio y que pase por desapercibido la presencia de Dios, porque Dios está aquí. Dios se glorifica, amén. Versículo 25, escucha lo que sucedió en nuestro texto. Estando ellos ahí en el calabozo, pero a medianoche, dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Resalta a medianoche. Esto habla de sacrificio. A medianoche aparte. Tal vez algunos están pasando por algunos problemas, situaciones en estos momentos en que necesitan cantar a Dios, tal vez a medianoche. Yo lo hablo por experiencia en este momento. Lo hablo por experiencia. También me inspiró a hacerlo por experiencia. Porque necesitamos aprender a cantarle a Dios en momentos difíciles. Cuando literalmente sientas que lo has perdido todo, tú tienes que aprender a cantarle a Dios. ¿Qué si tienes problemas? Ya dejemos el calabozo o allá el callejón del barrio. En tu casa, ¿se animaría usted a cantarle a Dios, tomar sacrificio en la medianoche y cantarle a Dios? Esto yo lo hice, amén, y es algo tremendo, es algo poderoso, porque recordé estas escrituras. Tal vez tú tienes que entonar canto de alabanza a Dios a medianoche, pero no lo haces. Amén. Vamos a mirar rápidamente. Cuando alabamos a Dios, las cadenas se sueltan. ¿Puedes imaginarte las puertas abriéndose cuando ellos empezaron a cantar? ¿Puedes imaginarte en esta hora ese gran terremoto? Las cadenas se soltaron. Porque aquí estamos mirando, hermano, iglesia, una dimensión sobrenatural. Fue el poder de Dios, amén, abriendo las puertas y las cadenas soltándose. Todo porque ellos entonaron alabanzas, porque ellos entonaron cantos de victoria. Versículo 25-26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eran de buen testimonio. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, escucha estas palabras, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Es aquí donde creemos que cuando alabamos a Dios, las cadenas se sueltan. Amén. Hablando espiritualmente, muchas cosas se rompen cuando alabamos a Dios, cuando le cantamos a Dios. Así es que cuando literalmente tú te sientas perdido, acuérdate de eso también. Esto es poderoso, cantarle a Dios en momentos difíciles, problemas, adversidades. Aunque el diablo te quiera detener y aunque vengan enfermedades, aunque pase lo que pase, qué tremendo es cantarle a Dios. Quiero terminar con Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cánticos o cantos de victoria. Vamos a alabarle con un fuerte aplauso en esta noche. Dios, te damos gloria, honra y alabanza. Oh Espíritu Santo de Dios.